Dios tocara sus corazones. Y entonces, eso no lo voy a hacer aquí. Ahorita les voy a decir por qué es. Pero sí tiene mucho significado lo que yo aprendí, porque lo he tratado de hacer para que la iglesia abra los ojos en otras ocasiones también. Una vez que lo hice ahí, 2 o 3 veces más lo he hecho. Y entonces Dios puso en mi corazón que le preguntara a los jóvenes. Había una alabanza muy bonita, unos músicos casi profesionales ahí. Estaba un piano, estaba el bajo, estaba la guitarra, estaba la cantante que cantaba muy bonito, tiene una voz muy privilegiada. Y pues el baterista, eran como 6, 7 músicos y la cantante. Entonces, como yo esa vez les iba a hablar acerca de la manera en cómo a veces llegamos a la iglesia sin nada, llegamos vacíos. El Espíritu de Dios me puso unas preguntas que hacerles a los músicos. Y el pastor estaba sentado como por en medio de este lado, de acá. Estaba así sentado en medio junto con, me imagino que con algunos líderes y su esposa. Y la iglesia estaba llena. Entonces, le pregunté a la joven que dirigía la alabanza, le dije, compártenos el tiempo que pasaste con Dios en su presencia antes de venir a cantar. Te dije, pero quiero que sean honestos. Y le dije, no quiero avergonzar a nadie, solamente debemos ser honestos. ¿O no? ¿No debemos ser honestos? Y dice, no, pues no oré. Nada, no oré nada, vine y canté ya. Y le pregunté al bajista, le pregunté al baterista, le pregunté a la guitarra, al pianista, y ninguno oró. Nadie había orado nada para ir a ministrarle a Dios. Casi le iba a preguntar al pastor si había orado por los que tocan, pero dije, no voy a tocar ese punto porque me van a ahorcar aquí. Entonces ya no dije nada. El pastor se quedó así como sacadísimo de onda. Pero ya después les expliqué por qué había preguntado esto. Y al final Dios tocó, sobre todo al que ayudaba al pastor, al brazo principal del pastor. El pastor se quedó con un poco la cara dura, pero la iglesia fue tocada muy fuerte por aquella palabra, me acuerdo. Y se los aclaré y les dije, no trato de avergonzar a nadie, sino tenemos que enfrentarnos a que a veces no nos damos cuenta que traemos muerte a la iglesia. Venimos muertos y traemos muerte. Y no porque tengamos una buena voz, porque toquemos bien el instrumento, quiere decir que venimos preparados, ni siquiera para predicar. Si no oramos por lo menos un tiempo antes para el mensaje, pues también es difícil de repente poder tocar o que Dios toque a las personas. Entonces, hoy me llamó la atención lo que ahorita oró el pastor con respecto a pedirle perdón a Dios, porque yo quiero hablarles del pecado. Me había dicho que quería que habláramos de lo que hablé un viernes, hace no sé cuántos viernes vine, hace 2 o 3 viernes, o 3, no me acuerdo, o 4, no sé. Pero Dios puso en mi corazón que habláramos algo acerca de otra cosa, y yo quisiera en esta noche tocar unos puntos importantes con respecto a la cuestión de qué dice la Biblia con respecto a los pecados y al pecado. Así es que quiero que oremos y quiero pedir la ayuda de Dios en esta noche para que podamos tener comprensión de esto. Es muy importante. El pastor oró hace ratito para pedir perdón. Digo, yo no voy a pedir perdón ni por Hollywood, ni por los pornógrafos, ni por eso. Yo pido perdón por mis pecados. Pero pido que se arrepienta la gente, porque esto es algo muy personal. Cuando alguien se arrepiente, ¿no? Entonces, Dios tiene que mandar ese corazón de arrepentimiento, tiene que mandar esa convicción, porque los que conocemos de Dios sabemos que a nosotros se nos concedió arrepentirnos de nuestros pecados. No es algo nuestro, es algo que Dios nos concedió. Entonces, es una puerta abierta para que tú y yo podamos entrar en la comunión con el Señor. Y vamos a hablar y vamos a comenzar a meditar un poquito en esto.
Padre que estás en los cielos, te damos gracias esta noche por permitirnos estar aquí reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, tú dijiste que donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás en medio. Gracias por los que estamos acá, Señor, porque cumplimos el requisito. Y aunque no te vemos, tú estás aquí presente con tu pueblo, Señor, con tu iglesia, con tus hijos. Bendecimos tu nombre en esta noche y te damos gracias, Señor, porque tú eres digno de recibir la gloria y la alabanza y nos has hecho entender que solamente, Padre, por el arrepentimiento somos bienaventurados, como dice tu palabra desde el Antiguo Testamento, que bienaventurado aquel cuyas transgresiones no le son contadas, Señor. Y esto lo vino a obrar Jesucristo por nosotros en la cruz, derramando su preciosa sangre. Juan, cuando le vio, dijo: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias, Cordero de Dios, por tus bondades para con nosotros, porque tú trajiste el cielo a la tierra, Señor, y llevaste la tierra al cielo. Veniste a hacer ese intercambio, Señor. Tú bajaste lo celestial y subiste lo terrenal, y ahí estamos nosotros en esa parte, subiendo por medio de ti a lugares celestiales, como dice Pablo en Efesios, a lugares, Señor, en el mismo trono donde tú estás. Ahí estamos nosotros contigo y en ti. Bendito sea tu nombre. Esto es un misterio, pero lo creemos por la fe, porque tu palabra lo enseña. Gracias, Señor, por permitirnos estar delante de ti, limpios por la sangre de Cristo y por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la alabanza y la gloria. Amén. Bueno, ¿cómo están mis hermanos de este lado? Bien. Y las hermanas que están platicando, ¿cómo están? Mírenlas, ni me oyen. No me oyen. Hola, hello. ¿Cómo están, hermanas? ¿Bien? No se distraigan. Si se distraen, voy a tener que decirles: no se distraigan. Allí en la congregación los separo, Cuando veo a alguien platicando, le digo: por favor, hermano, pásese para allá. Y rechinando los dientes, se van para allá, pero se van. Es que distraen. Cuando estamos en otro rollo, distraen. Eso se parece a veces. Estuve en Chiapas en unas misiones hace unos años y estuve trabajando en una iglesia por 2 semanas que nos invitaron y fuimos varios de ahí. Y cuando estaba compartiendo la palabra, el pastor me dice: mira, hermano, ese que está allí y ese que está allá, aquellos son brujos y vienen a echar a perder esto. No digo que ustedes sean brujos, no estoy diciendo eso, pero ellos lo que hacían era distraer. Entonces, de repente, agentes del diablo se meten y están en otro asunto, ¿no? En otro asunto en medio de la iglesia. Entonces, no le demos oportunidad al enemigo. Amén. Cerremos la puerta. Jesucristo dijo: él nada tiene de mí, ni yo de él nada tengo que ver con él. No tengamos nada que ver con él. Pongamos atención, por favor. Bien, en la Biblia tú y yo vamos a encontrar que Dios pone muchísima atención al asunto del pecado. Esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento y sobre todo en el Nuevo Testamento. Y aquí hay algo interesante, porque para poder entender, mis hermanos, la salvación que tenemos tan grande, o sea, la salvación no es nada más que Jesucristo me salvó y me voy a ir al cielo. La salvación tiene una implicación muy fuerte en esta vida, muy fuerte para todo. Dice el apóstol Pedro, habla de una salvación tan grande que Dios nos ha dado. Entonces la Biblia nos instruye para no distraernos de esa salvación, porque la salvación no nada más es que me perdonó mis pecados y ya, sino es todo nuestro caminar con Cristo por esta vida. Tenemos que caminar en salvación, porque podemos ser cristianos y no caminar en salvación. Podemos andar en la carne, podemos andar en el viejo hombre, pero la salvación es tan grande que tiene que ver con todos los detalles de nuestra vida en esta tierra durante todos los años que Dios nos deje vivir aquí, y trasciende sobre todo en la otra vida a la esperanza a la que Dios nos llamó, porque Dios nos llamó a una esperanza gloriosa y una esperanza de vida, y esa esperanza de vida nos fue dada a través del Evangelio de Jesucristo. Así es que la Biblia le pone mucha atención aquí al asunto del pecado, y entendiendo esto que la Biblia nos enseña con respecto al pecado, es que vamos a poder entender la salvación tan grande, porque sí vamos a tener entendimiento de lo que es el pecado según la Biblia, según la Escritura.
Entonces, si queremos conocer el Evangelio de Dios, mis hermanos, si queremos conocer la salvación de Dios, debemos conocer primero qué es el pecado. Yo sé que todos tenemos una intuición de lo que es el pecado o sabemos qué es el pecado, pero hay algo muy interesante aquí que diferencia la Biblia en cuestión de pecado y pecados, y lo tenemos que entender de una manera clara. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, ¿han estudiado acá el tabernáculo y alguna de esas cosas? ¿Sí lo han estudiado? ¿No? ¿Nunca? Bueno, el tabernáculo era el lugar en donde Dios se mostraba en el Antiguo Testamento. Dios le mandó a Moisés erigir un tabernáculo porque Dios quería morar con su pueblo. Pero el tabernáculo tenía varias secciones. Tenía un atrio, tenía un lugar de sacrificios, tenía un lavacro, y después del lavacro entraba uno al lugar santo. En el lugar santo había una mesa con 12 panes de la proposición. Es interesante, esos panes el sacerdote tenía que comer de ahí. Había un candelabro en donde el aceite siempre estaba prendido, la lámpara siempre estaba prendida, y luego había otro lugar más secreto todavía que se llamaba el lugar santísimo, en donde había el altar del incienso que dividía la parte del lugar santo y el lugar santísimo. Y Dios, después de pasar por el lugar del sacrificio, el lavacro, el lugar santo, experimentar la mesa de los panes de la proposición, experimentar la iluminación del candelabro, que representa obviamente al Espíritu Santo, y después se ofrecía incienso. Y una vez que estaban ofreciendo el incienso, después de haber pasado por todo eso, dice Dios: ahí yo te encontraré. Entonces ya el sacerdote entraba al lugar santísimo, a un lugar secreto con Dios, en donde Dios le hablaba y le daba instrucciones para el pueblo. Ahora, todo esto representa la carne, representa el espíritu, el alma y el espíritu. El espíritu viene a ser el lugar santísimo, donde Dios mora ahora en ti. Ese es el lugar santísimo. Tú tienes un espíritu de hombre, como el mío, de ser humano, pues, y entonces es ahí donde el Señor Jesucristo te hizo nacer de nuevo. Y para entrar al lugar santísimo se requiere pasar por el atrio, pasar por el lavacro y luego entrar al lugar santo y después pasar al lugar santísimo. Y cuando pasas al lugar santísimo es cuando Dios comienza a hablarte cosas, a decirte, empiezas a entender algo que nunca habías entendido, empiezas a conocer a Dios, te sorprendes, sales de ahí con la boca, con la baba caída, y entiendes que hay muchas cosas que tú no entendías, que no sabías, pero que te impactan porque en ese lugar te encuentras con Dios y es glorioso. Entonces, ahorita hicimos algo, ahorita pasamos por el lugar de sacrificio, como el pastor está diciendo, arrepintámonos de nuestros pecados. Ahí es donde se ofrecía al cordero. Hay muchos detalles ahí de qué hablar, desde cómo acomodar la leña hasta rociaban la sangre y todo ese asunto, ¿no? Después de eso se pasaba el lavacro. El lavacro era una olla de bronce así que estaba llena de espejos de todas las mujeres, que los que usan las mujeres, estaba llena de espejos, porque ahí te metías tú y veías toda tu suciedad que traías y te tenías que lavar para poder entrar al lugar santo. Y en el lugar santo están los panes de la proposición. Jesucristo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. El que me come tendrá vida eterna. Y dijo que el que lo come también no solamente tiene la vida eterna, sino que va a tener la presencia misma de Dios adentro, porque tú y yo somos constituidos de lo que comemos. Y Jesucristo habló de que Él era la verdadera comida, la verdadera bebida. Entonces, todo era una tipología de lo que ahora es nuestra vida espiritual. Comer el pan de la proposición. Fíjate qué interesante, cuando tú comes de Cristo leyendo la Escritura y te lo empiezas a comer, tú vas a oír proposiciones de Dios. Él te va a proponer algo y vas a decir: es por acá, es por allá, es así. Y es bien interesante que tú y yo podamos entrar al lugar santo. Pero además vas a ser iluminado por el Espíritu del Señor. Ahí está la lámpara. Y el Espíritu de Dios nos da luz y nos enseña las cosas de Cristo, porque eso lo dijo en el capítulo 14, 15 y 16 de Juan, lo dijo el Señor, hablando del otro Consolador, que Él nos enseñaría acerca de Él. Ese es el Espíritu Santo, que es Cristo como Espíritu vivificante, es el mismo Cristo. Cristo es el Padre, es el Espíritu y es el Hijo. El Padre es el Hijo y es el Espíritu, y el Espíritu es el Hijo y es el Padre. Esa es la Trinidad. Es un solo Dios.
pero Él es el Dios trino o triuno, como le quieras llamar. Entonces, una vez que comes de Cristo, que comes del verdadero pan que descendió del cielo, que es Jesucristo, entonces tienes cómo ofrecer incienso a Dios. El incienso son las oraciones. Entonces hay una oración que vale la pena, que puedes subir a la presencia de Dios. Ya no estás viendo a ver si oras por el chipote de la tía que se cayó, si oras porque no sé, a veces oramos por muchas cosas que se nos ocurren. Pero una cosa es cuando se nos ocurre orar por algo y otra cosa es cuando el Señor nos propone orar por algo porque estuvimos ahí comiendo de Él. Son dos cosas muy diferentes. Entonces esa proposición de Dios para orar, para tener entendimiento de lo que es Dios, nos acerca al Padre. Y cuando menos te das cuenta, estás en el lugar celestial de los que habló el apóstol Pablo en Efesios. Bendito sea el Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Y ahí están nuestras vidas con Él. Entonces hay que aprender a entrar a este lugar santísimo. Pero para entrar al lugar santísimo tenemos que pasar por el sacrificio, pedir perdón, confesar nuestros pecados, entregárselos al Señor Jesús, etcétera, y después entrar a la comunión con la palabra. Entonces todo eso nos va a dar un entendimiento muy profundo acerca de muchas cosas que la Biblia habla, y uno de ellos es el pecado. Nadie que no comprenda lo que es el pecado profundamente puede nacer de nuevo. Porque me decía una persona, no, pues yo creo en la reencarnación. Y tu vida se va apareciendo en otra persona. A lo mejor un día eres un camello, luego eres una persona, luego puedes ser un burro. Casi le digo, pues no te vayas a morder la lengua por todo lo que me estás diciendo. O sea, la reencarnación es una doctrina más demoníaca que nada. Eso no existe, obviamente, ¿no? Pero bueno, él cree eso y estaba engañado con eso. Me dice, yo lo respeto, pastor, lo que usted crea. Dice, pero para mí es eso. Le está bien, tú crees lo que quieras. Dice la Biblia, caminos que parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, ¿no? Finalmente se van al infierno, pero ojalá ese hombre se arrepienta. Entonces, vamos a poder comprender el Evangelio si tenemos un entendimiento claro, en este caso, de lo que les quiero hablar, que es el pecado. Entonces, si queremos conocer este Evangelio de Dios, si queremos conocer la salvación plena de Dios, entonces debemos conocer primero qué es el pecado y tenemos que ver primeramente cómo es que el pecado ha afectado, como dice aquí la Escritura, y cómo nos hemos hecho pecadores. Y solo así vamos a entender claramente la salvación de Dios. Entonces, primero consideraremos lo primero, ¿no? Debemos ver qué es el pecado y qué son los pecados y quién es un pecador. Así es que déjame hablarte en primera instancia de la diferencia entre pecado y los pecados. Hay una diferencia entre pecado y pecados. Hay una diferencia muy, muy grande. Y tú lo puedes ver si estudias el libro a los Romanos, del apóstol Pablo a los Romanos, te vas a dar cuenta que la Biblia en los primeros, de los primeros 5 capítulos habla del pecado y después habla de los pecados. Y nos damos cuenta que se puede ver fácilmente esa diferencia entre pecado y pecados. Ahora, ¿por qué? Es interesante que la Biblia, si vemos algunos detalles, el pecado lo habla en singular, o sea, no plural, habla de pecado, ¿no? Pero luego también habla de pecados. Aquí tengo varios versículos, ¿no?, que está en plural. Pero tenemos que distinguir entre el pecado y tenemos que distinguir entre los pecados. Si tú no puedes diferenciar a los dos, entonces la salvación no la vas a poder entender tan fácilmente por todo lo que te voy a explicar ahorita. Al fin que me dijo el pastor que tenemos hasta las 11:30. La otra vez me sacaron antes, pero esta vez no. Esta vez ya se ató por sus palabras. No me dijo hasta las 11:30, no es cierto. Es una broma. Bueno, entonces, aunque tú seas salvo, mi hermano, probablemente esa salvación no la tienes tan clara. O sea, no hay tanta claridad precisamente por no entender justamente esto que es el pecado. Entonces, ¿qué es el pecado según la Biblia y qué son los pecados según la Biblia? Insisto, hay pecado singular y hay pecados plural. Así es que vamos a tratar de ver alguna definición. Fíjate, el pecado se refiere
al poder que está dentro de nosotros de pecar. Es un poder que tú tienes de pecar. Ese es el pecado. ¿Sabes por qué tú y yo no vamos a vivir así con este cuerpo eternamente? Porque este es un cuerpo de pecado y se va a envejecer, se va a enfermar y un día se va a ir de aquí. Entonces, ¿cuál es la esperanza para el cuerpo? El cuerpo nuevo resucitado. Porque el Señor no solamente quiere salvar tu espíritu y tu alma, sino tu cuerpo también. Le pertenecemos todo. Y en esta tierra dice la Escritura que tenemos que entender o tenemos que andar sabiendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero curiosamente de este cuerpo sale el deseo de pecar. Entonces el pecado tiene que ver justamente con esto, ¿no? El pecado se refiere, insisto, al poder que está aquí dentro de nosotros y nos motiva a cometer actos pecaminosos o pecados. Bueno, en contraste, los pecados se refieren específicamente al acto de llevar a cabo algo que nunca debimos de haber llevado a cabo porque está en contra de Dios. Entonces, el pecado está dentro, Pablo habló de esto en Romanos 7, y ese pecado produce que pequemos, que somos como una fábrica, pues para acabar rápido, de pecados. Tú dices, pero es que yo ya estoy redimido. Sí estás redimido, pero ese cuerpo de pecado lo traes todavía. En un descuido puedes pecar, porque tu cuerpo, tu mente, tu carne tiene deseos de pecar. Y no te estoy hablando de un pecado específico, sino de pecar, de irte al mundo, de participar de cosas que no convienen, o de hacer cosas que no convienen, agarrar cosas que no convienen, en fin, todo eso que tiene que ver con los pecados que se llevan a cabo por medio de la fábrica de pecado. Así es que yo estoy viendo aquí, y ustedes están viendo una fábrica de pecados, y yo estoy viendo varias fábricas de pecados. Aquí están enfrente de mí. La Biblia es muy clara en eso, muy clara en eso. Un día hablaremos sobre Romanos 7, que es importante, porque no vamos a llegar ahí. Pero mira, ¿qué es el pecado? Yo creo que hablar como del pecado original, pues sí es un término ahí que, o la raíz del pecado, la fuente del pecado, o algo así por el estilo. Todo esto fue dado por los teólogos para dar una explicación de algo y para poder entender ciertas cosas en teología, pero creo que no son necesarios. Creo que siendo más simples, siendo más sencillos, podemos considerar este asunto según nuestra experiencia y sabemos que nosotros, mis hermanos, sabemos que nosotros hay algo que nos motiva a pecar. Déjame hablarte de un pecado que es como un pan suave, una concha remojada en un chocolate batido bien rico, que se llama el chisme. Ese es un pecado que muchos lo saborean, ¿no? ¿Te has preguntado? No sé si aquí hay chismosos, yo creo que no, pero en caso de que hubiera, el chismoso debe saber que hay algo adentro de él que le motiva a ser chismoso. Y que ya no haya la hora de alzar el teléfono, de marcar el celular o de ver a fulano para ver qué pasó o contarle lo que pasó con otros terceros. Y la Biblia dice que es un pecado. Pero ¿qué nos motiva a chismorrear? Hay otros cristianos, no aquí, no, lo sé que no aquí, que son mentirosos. Hasta el diablo se asusta y dice, yo no fui, fue él, ya él es un mentiroso. Entonces, son mentirosos, cristianos mentirosos. Y les gusta mentir, les gusta inventar. ¿Por qué nos gusta hacer esas cosas? Y me incluyo, porque tengo esa naturaleza igual que tú. ¿Por qué nos gusta hacer eso? Por la naturaleza pecaminosa que tenemos. En el huerto del Edén, Satanás hizo algo mucho más profundo de lo que a veces hemos pensado. Satanás inyectó dentro del hombre, dentro del corazón del hombre, Satanás se metió. El pecado, dice el apóstol Pablo, dice, hay una ley en mí que me hace hacer lo que yo no quiero hacer. Entonces, ¿qué es lo que me obliga a mí, que es más fuerte que yo, que no puedo contener, que me hace hacer algo que Dios está en contra? Eso se llama el pecado. El pecado que mora en mí. ¿Y quién es el pecado que mora en mí? Es el mismísimo Satanás.
o el espíritu del diablo que mora ahí también. Tú dices, estoy poseído, depende si te dejas. Pero ahí está esa fuerza que llevo 50 años casi en la obra del Señor. ¿Tú sabes cuántas personas me han dicho? Es que no puedo con esto. Jóvenes que no pueden con un pecado, señores que no pueden con otro pecado, señoras que no pueden con... Es que no lo puedo, es que no puedo frenarlo, es que me cuesta mucho trabajo, es que no sé cómo deshacerlo. No pueden, porque no se han dado cuenta que el mismo diablo está obrando en sus miembros. Y entonces la Biblia nos dice que los cristianos somos súper complicados porque tenemos 3 clases de vida dentro: la natural, la del alma, tenemos la naturaleza del enemigo y tenemos la naturaleza divina. Y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Aquí hay 3. Y una lucha contra la otra. Dice Pablo, el hacer el bien está en mí, pero no puedo. Encuentro otra ley que me obliga a hacer el mal y lo que no quiero hacer, eso hago. Y cuando dicen, no, lo quería hacer y lo volví a hacer. Una vez dando un curso de matrimonios, que tardamos como 2 años con ese curso de matrimonios, fue un tiempo muy bueno, ahí en Cuernavaca. No fue con Samuel, fue en otro lugar, en Cuernavaca. Digo, con mi hijo Samuel no fue ahí. Yo alquilamos un salón y hicimos una propaganda. Tenía un programa de radio allá, entonces mucha gente llegó con el programa de radio. La gente oye el radio y llegó mucha gente allá y había un señor como unos 56 años, 54 años, no sé, por ahí, ya madurillo, que siempre llevaba con una joven. Yo en un principio pensé que era su hija. La joven yo la calculaba cuando mucho, unos 28, 29 años, 30 tal vez. Resulta que eran esposos. Pero yo vi a este señor que siempre estaba sentado así como no oía nada, y ella se comía todo lo que yo hablaba sobre matrimonios. Y un día ella platicó conmigo. Y le dije, preséntame a tu marido. Y ya fui y lo presenté. Lo presentó. Él era un político de allá de Morelos, no sé de qué, pero un político, no sé en qué trabajaba ni nada, en qué dependencia o qué, pero le dije, ¿son esposos? Y me dice, sí. Y me dijo así, ella es mi 6ª esposa. Me abrí los ojos así, su 6ª esposa. Tenía 6 esposas y ya se había separado de todas. Bueno, esta era la 6ª y tenían problemas, porque por eso fueron ahí, al grupo de matrimonios. Entonces hay cosas que la gente a veces no puede frenar. Y no las puede frenar, pero lo que más me impacta es que hay gente que participa de esta gente que no puede frenar las cosas. Y entonces, imagínate una joven de 28 años casarse con un viejo que ha tenido 5 esposas. 5 esposas. ¿Qué? ¿Y con todas ha salido con problemas? Digo, ¿en qué mente cabe, no? Que no sé cómo le engañó, qué le dijo, no entiendo, yo no puedo entender eso. Pero hay cosas que nos obligan a hacer cosas que no convienen y que son malas. Ese es el pecado que mora en nosotros. Entonces, cuando Satanás entra en la vida del hombre, entra de una manera como si se inyectara dentro del hombre, y de ahí toda la humanidad pues quedamos afectados. Y una vez decía, un día cuando esté allá voy a arreglar cuentas con Adán. No arreglar cuentas, le decía, oye Adán, ¿qué te pasó? Por nos echaste a perder todo tú. Pero bueno, él está redimido también y ya, yo creo ya no voy a acusar a nadie obviamente allá, ni creo que tenga que ver, pero eso nada más lo pensé. ¿Y saben por qué lo pensé? Por el pecado que mora en mí, yo creo, porque eso no se va a llevar a cabo. Pero miren qué interesante, el enemigo se mete en el hombre y lo envenena. Por eso Jesucristo se hizo hombre. Pero fue un hombre en el cual no hubo ningún pecado, un hombre que fue perfecto delante de Dios, un hombre que cumplió el requisito de ser el holocausto para Dios, y le agradó a Dios la vida de Jesucristo, porque la vida de Cristo está puesta en la tipología, como tipología, en la ofrenda de harina que se ofrece a Dios. Esa ofrenda de harina es la vida agradable de Cristo aquí en la tierra para el Padre. Él se hizo carne, pero no hubo pecado en él. Pero Dios es más listo.
Te acordarás de aquel versículo que dice en el Evangelio de Juan que cuando él dice, así como Moisés levantó a la serpiente en el desierto. Tú dime, la serpiente, un símbolo de quién es. De Satanás. Y luego dice Jesús, así va a ser necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y tú dices, ¿por qué te comparas con Satanás? Porque él, siendo hombre, como que llevó todo y al mismo diablo, junto con tus pecados y mis pecados, lo crucificó. Por eso el libro a los Hebreos dice que destruyó al diablo. Eso dice el libro a los Hebreos. Entonces Cristo se hizo pecado y se hizo como si el enemigo estuviera dentro de él, y ahí lo mató en la cruz. Y dice la Biblia en otra parte, dice, anuló las actas y los decretos que había en contra nuestra. Entonces la obra de Cristo, la obra de salvación del Señor, es una obra muy profunda. Tú y yo tenemos que estar agradecidos por la obra de Cristo. Porque dime, ¿quién podía pagar esa deuda? ¿Cómo la pagas? ¿Cómo la pago yo? Es imposible. Pero de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que se someta a Él tenga la vida eterna. Gracias a Dios por eso. Entonces, mis hermanos, no se trata de una raíz de pecado, no se trata de esto, sino más bien se trata de un asunto de nuestra experiencia. Toda persona que está verdaderamente convertida a Dios sabe lo que es el pecado, sabe lo débil que es, sabe lo frágil que es su vida, y entonces tomamos medidas para cuidarnos, porque sabemos la oportunidad que Dios nos dio de ser perdonados. Ahora, Dios sabe que vamos a seguir cometiendo faltas y pecados, porque no porque aceptes a Cristo ya no vas a cometer un solo pecado. Pero si tú comparas tu vida cristiana verdadera con la de antes, no es lo mismo. Entonces Dios proveyó otra puerta y dijo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, esa parte de las cartas de Juan que hablan de confesar los pecados es para los hijos de Dios. Esto quiere decir que la vez pasada que vine y te hablé de que tenemos que estar de repente en la presencia de Dios cada día para arreglar cuentas. A eso se refiere. Tenemos que estar pidiendo perdón una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque necesitamos el perdón de los pecados. ¿Te das cuenta? Entonces, nos damos cuenta que esta situación de esta fuerza, esta experiencia que tenemos en nosotros, nos enseña que hay algo que nos motiva y nos fuerza a tener ciertas inclinaciones espontáneas, ¿no? Y tomamos el camino de la mentira, el camino de la lujuria, el camino de las tranzas, el camino de la hipocresía, el camino del chisme, el camino de no leer la Biblia, el camino de faltar a la iglesia. Tomamos ese camino. Caminos que a la persona pecaminosa le parecen derechos, a la parte pecaminosa nos parecen como correctos, pero delante de Dios no son correctos, son pecado. No ir a la reunión de iglesia es un pecado. Ahí te va eso, para que veas, si no lo sabías. Tú necesitas ser un colaborador de Dios en la obra, porque tú fuiste llamado para ser un sacerdote de Dios. No nada más estás para calentar bancas. Dios te libre que seas una persona que calienta bancas nada más. Necesitas participar de la adoración, necesitas participar de la alabanza. Tu ánimo, tu vida en Dios necesita bendecir a otros. Aunque no prediques, no todos tienen que predicar, pero todos podemos poner nuestra parte y de lo que Dios nos da para bendecir a los demás. Amén. Gracias a Dios por eso. Entonces, sabemos que hay algo en nosotros que nos obliga a tomar ciertos caminos. Mira, vamos ahí a Romanos 7, versículo 8. Ahorita te digo si es, creo que sí es ese. Pero ¿de qué es el 7? Es el 7. 7, 8. Sí, fíjate, dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. La codicia es otro pecado. Ahora, acuérdate, ¿tú sabes para qué fue dada la ley?
¿Cuántos saben de acá? A ver, vamos a preguntar acá. No, los demás no soplen, los que saben. ¿De aquí quién sabe para qué fue dada la ley? Levanten la mano. Bueno. ¿Nadie sabe para qué fue dada la ley? ¿Por qué Dios dio la ley? ¿Nadie tiene idea? A ver acá, hermana. Atrás, hermano. Para restringirnos. Allá, hermano, ¿qué dices tú? Ok, ya ves, ¿por qué no hablaste antes? La ley fue dada para enseñar lo pecaminoso que somos, porque nadie puede cumplir la ley excepto Jesucristo, la cumplió toda. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, versículo 8, dice: mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, o sea, el mandamiento de Dios te dice no robarás, pero tú robas. Entonces el pecado toma ocasión y por el mandamiento eres condenado, ¿me explico? O sea, Dios dijo no robarás y robas. No mentirás si mientes. No desearás la mujer de tu prójimo y la deseas. No maldecirás a tu padre, a tu madre y los maldices. Entonces, como hay un mandamiento, el pecado resalta y te hunde. La ley te hunde porque te condena. La ley te condena. Entonces, dice acá, dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley, el pecado está muerto. Esto quiere decir que antes de que hubiera ley, la gente hacía lo que se le daba la gana, mataba a su prójimo, le robaba las cosas. Si tenía un buey por ahí, decía ese buey me gusta, o el toro que tiene ahí me gusta, los burros que tiene, se los robaba o secuestraba, o le volaba a la mujer, o la mujer le volaba al hombre, yo no sé, hacían muchas cosas, pero no había ley. Había una ley tal vez en las conciencias que las tenían más apagadas que nada. Era muy difícil la vida en esos tiempos, porque no había una ley. Pero llega el Señor, dicta una ley ahí en el Éxodo capítulo 20 y mete en condenación a todos, porque todos están condenados. Eso dice la Escritura. No hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios, por cuanto todos pecaron. ¿Y por qué supieron que pecaron? Porque Dios puso una ley. Todo el mundo juraba. Ahora el que jura les es contado por pecado. El que toma en vano el nombre de Dios les es pecado. El que tiene envidia de otro es un pecado. La envidia es un pecado. Entonces el mandamiento sacó a flote o revivió el pecado. Dice: porque la ley del pecado, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, como no había ley, pues el pecado ahí, como todo el mundo lo hacía. Pero cuando llegó la ley, ¡pum!, aquello se avivó. Y luego dice acá en el versículo 16 y 17 del mismo capítulo, dice: y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Cada vez que pecamos, estamos diciendo la ley de Dios es buena. Yo me estoy enterando de un chorro de leyes aquí en este país, que yo estoy sorprendido. Allá también hay. Pero que los legisladores estén haciendo lo que están haciendo me sorprende en gran manera. Y la influencia de este país hacia México y hacia otras partes del mundo, pero sobre todo para América, para abajo de este país, es muy fuerte, muy, muy fuerte. Tú puedes pensar que si oras en la calle, te meten a la cárcel, pero alguien puede venir y enseñar a un niño y decirle que puede ser niña, o a la niña que puede ser niño, y no es delito. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que el poder del anticristo ya está funcionando en los gobiernos. Eso es lo que podemos pensar solamente. Dice Isaías que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y dice: hay de aquellos que hacen eso. Allá en México había un diputado que salía con una falda, con tacones altos, pintado en la cara, horrible, una cosa extraña, Dios, extrañísima. Pero ahora no solamente se conforman con eso, quieren a los niños. Cuidado con tus hijos, porque todo este ambiente satánico está desenfrenado a causa del pecado. Están desenfrenados. ¿Y sabes qué es lo peor?
que muchos padres admiten todo esto como si fuera normal. Ya no saben qué es normal y qué no es normal. Pero ahorita la moda es que los jovencitos, varones, se hagan niñas o mujeres y las mujeres se hagan hombres. Y lo más terrible es que están ganando poder en la sociedad. Y mientras los cristianos apáticos, callados, choconoscles y socotrocos todos, o sea, así todos apagados, no, cuando deberíamos estar en esa guerra espiritual, no con espada ni con ejército, pero tenemos que orar. El Señor nos dio autoridad para atar y desatar, y para que su poder se muestre donde dos o más se ponen de acuerdo. Necesitamos, la iglesia necesita orar, mis hermanos. Un día hablaremos de la oración. Es muy profundo el tema de la oración, no nada más es de que oremos, ya es muy profundo. Pero bueno, dice aquí el 16 y 17, dice: y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino ¿quién? El pecado que mora en mí, es lo que te estoy explicando justamente. ¿Y quién es este que mora en mí? La esencia misma del diablo que se inyectó en Adán. Hace muchos años fui invitado a dar una plática a un instituto bíblico allá en México, de un hermano que es amigo mío. Un fin de semana fui. Y el sábado estaba ahí, estaban todos ellos, un sábado. Y yo les estaba hablando algo acerca de esto. Entonces les pregunté, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Y había una pareja que estaba ahí sentada. Eran líderes de no sé qué. Y me dice: hermano, yo no creo lo que usted está diciendo. Le dije: no, yo no lo estoy diciendo, lo dice la Biblia. ¿Pero qué es lo que no crees de la Biblia? Sí, lo mandé acá porque yo no invento esto. Entonces le dije: no estás creyendo en la Biblia, pero dime qué es lo que no crees de la Biblia y si te lo puedo aclarar, te lo aclaro. Entonces me dijo que si ya el Señor está en nosotros, si Cristo está en nosotros, el diablo ya no puede estar. Le dije: ¿estás seguro de lo que me estás diciendo? Le dije: ¿y es tu esposa? Sí. ¿Han tenido controversias? Sí. Sé sincero, ¿le has gritado a ella? Sí. ¿Quién le gritó? ¿El Espíritu Santo que mora en ti o Dios que mora en ti? Cuando se ofenden ustedes dos, ¿quién es? ¿Dios? ¿Quién es? Bueno, la esencia del diablo que mora en ti. Y luego te arrepientes: ay, mi vida, perdóname porque no quería hacerlo, pero ya lo hiciste. ¿Por qué no querías? Porque hay algo que te obliga a hacerlo, aunque no quieras. Si no estás cuidando esa área de tu vida, lo que no quieras hacer, eso vas a hacer. Y al rato vamos a andar chillando. Es que no quería hacerlo, es que no era mi intención, no, pero lo hiciste. El problema es que lo hiciste. O cuando tratas mal a un hijo y lo traumas para toda la vida. ¿Quién es el que le gritó: ojalá no hubieras nacido, te hubiera tirado un bote de basura, eres un estúpido, eres un burro, quítate de aquí, sácate? No sé qué le digan a sus hijos muchos. Pues ¿quién está hablando por el padre? El mismo diablo. De esto habla la Escritura, habla Santiago y otras partes en la Biblia. Si no puede salir de una misma fuente agua amarga o agua dulce y agua salada, pero nosotros de repente sale un agua extraña mezclada. Y eso pasa porque tenemos esa naturaleza. Por eso no debemos descuidarnos. Amén. Debemos cuidar mucho, dice Pablo. Dice que debemos cuidar con temor y temblor la salvación que Dios nos ha dado. Porque una palabra puede echar a perder todo. Una palabra. Dice una mosca en el perfume, el perfumista lo echa a perder. O de otra manera más popular te lo pongo: un prieto en el arroz. O un cabello en tu guisado. Tienes que tirar todo el guisado. Entonces así pasa. Entonces dice acá, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora, no solamente existe, mis hermanos, este pecado, a lo que la Biblia se refiere como pecado en nosotros, que nos fuerza y nos obliga, sino que también existen actos pecaminosos exteriores.
Es decir, la fábrica de pecados fabrica algo y de repente sale a ¡pam! Y sale el acto del pecado. El diablo te duerme de acuerdo a la iniquidad que tú tienes, de acuerdo a tus debilidades, y hasta que te prende con la idea, con el dardo que te lanza. Entonces tú lo agarras y de repente lo llevas a cabo. Esos son los actos pecaminosos. Entonces tu fábrica de pecado, que eres tú, fabrica pecados, que son los pecados en plural. Entonces el pecado está en nosotros y los pecados es lo que nosotros producimos. Y créemelo, es más fácil producir pecados que un fruto del Espíritu. Tú dices, ¿por qué es más fácil eso? Porque hay algo entre nosotros que se opone a Dios todos los días. Y a menos que por tu voluntad puedas vencer eso, vas a poder llevar un fruto para Dios. Y de esto hay todo un abanico y una gama de cosas que el enemigo pone para frenar nuestro caminar con Cristo. Entonces en la Biblia los pecados están relacionados con nuestra conducta, los pecados. O sea, de repente nuestra conducta es mala. Criticamos, hablamos mal, prejuiciamos, estamos pensando cosas de la gente que no son, mentimos, en fin, todo lo que se puede hacer. Eso y mil cosas más. Es una gama muy grande ahí, ¿no? Entonces, esos son los pecados que se cometen exteriormente. Pero, te decía que están relacionados con nuestra conducta, pero el pecado está relacionado con nuestra vida natural, es decir, con nuestra vida. Una persona, fíjate, una persona puede ser muy ética, muy educada, sin embargo, está pecando. Entonces, ¿por qué está pecando si es educada? Nunca tuvo otra mujer ni otro hombre, educó bien a sus hijos, pero no cree en Dios. Hay algo en él que le impide creer en Dios. Y el pecado más grande que hay en la Biblia es aquel que niega que Jesucristo es Dios, o que niega a Cristo, o que no quiere conocer a Cristo. Es uno de los pecados más grandes que hay. Entonces, Pablo se refiere a esto cuando habla de los hábitos de la carne. Miren, vamos al capítulo 8, verso 13. Dice aquí de Romanos, dice, porque si vivís conforme a la carne, dice, ¿qué? Moriréis. Por eso, mi hermano, tú y yo tenemos que entender que cuando no oramos, cuando no tenemos la vida de Dios, cuando no nos llenamos de Dios, a pesar de las pruebas que estemos pasando, cuando no estamos llenándonos de la vida de Dios, es muy fácil que pequemos. Muy, muy fácil que pequemos. Y vivir conforme a la carne. ¿Y qué pasa si vivimos conforme a la carne? Estamos muertos aunque seamos cristianos. ¿Te acuerdas de la parábola de las 10 vírgenes? Fíjate, Pablo decía que quería presentar ahí en una de las epístolas a los Corintios a los cristianos como una virgen delante de Dios. Y aquí habla, el Señor Jesucristo habló de 10 vírgenes ya presentadas delante de Dios en la vida aquí en la tierra. Pero dice la Biblia que cabecearon y durmieron, es decir, se murieron. Llegó la hora en que se durmieron. Pero sonó la trompeta y se oyó la voz de aquel que anunciaba que se prepararan porque las bodas habían llegado y que ya viene el esposo y se despiertan, las 10 se despiertan, pero 5 tenían aceite, 5 no, 5 eran prudentes, 5 imprudentes. Las 10 eran salvas, pero 5 no entraron a la boda, a las bodas del Cordero. ¿Por qué? Tenían su lámpara encendida, pero su vasija vacía. La lámpara, dice Proverbios, dice, la lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. O sea, tenían su espíritu avivado, pero su alma estaba con muy poca batería. Esas vasijas hablan del alma y no les alcanzó. ¿Por qué es necesaria el alma? En el alma tenemos los pensamientos, en el alma tenemos o sentimos el amor y el odio y todo eso. En el alma tomamos decisiones. El alma es la mente y todo lo que implica la mente. Ese es el alma, que está conectada con el corazón. El espíritu es algo más profundo. Pero Jesucristo dijo que
no debemos perder el alma. Porque siendo cristianos, puede ser que nuestra alma no alcance para aquel día. Y te preguntaba por qué es importante el alma, porque con el alma vas a gozarte en la presencia de Dios. Y con el alma, cuando Él te diga, pásale, buen siervo fiel y prudente, al gozo de tu Señor, es con el alma con la que te gozas, también con el espíritu, pero con el alma principalmente. Necesitamos el alma para gozarnos con Dios, para vivir, para respirar la vida de Dios. Necesitamos el alma también. Y 5 de ellas les faltó. Así es que debemos ganar el alma. Es decir, debemos ganar por la vida espiritual aquella parte emotiva, aquella parte que piensa y que siente y que decide. Debemos ganarla por el Espíritu, por medio de la fe. Y el día en que nos despierte el Señor, ningún problema va a haber. Estaremos listos. Dice el Evangelio de Lucas que debemos orar y velar para estar de pie delante del Hijo del Hombre cuando Él aparezca. Que puedo decir, oh Dios, así como te amé acá, es lo mismo, no hay ninguna variación en mi vida. Te amé con toda mi alma, como dice, la amarás con toda tu alma, dice aquí en el Nuevo Testamento. Y entonces te va a decir, pásale al gozo de tu Señor, y vas a tener un gozo indecible allá, que nada tiene que ver con lo de aquí. Pero necesitamos el alma, salvar el alma. Entonces tú tienes que luchar por tu alma, porque también va a ser redimida. Tu espíritu, tu alma y finalmente tu cuerpo va a ser transformado. Pero muchos no lo van a alcanzar. Y si nos descuidamos no lo vamos a alcanzar. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado, según el versículo 23 del capítulo 7, dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, el pecado es una ley que controla nuestros miembros. La boca, la lengua, los brazos, las manos, los pies, el cuerpo. Esa es una ley. Cada especie tiene su ley y su vida. No sé si les toqué algo de esto la vez pasada, no me acuerdo, pero si tú le quieres decir a una persona y enseñarle, vamos a suponer que ve una persona y te dice, oye, a mí me gusta la vida animal, ¿dónde puedo ir a ver un lugar de vida animal? Entonces tú dices, pues el zoológico de San Diego, a lo mejor, no sé si aquí hay zoológico, debe haber también. Ahí está la vida animal, ahí ves a los changos, a los venados, a los rinocerontes. Y además cada vida animal tiene su particularidad. Y si otro te dice, oye, me gustaría ver la vida vegetal, ¿cómo le hago? Pues ve el jardín botánico de tal lugar, de tal universidad, y ahí ves las diferentes flores que hay y especies que hay. Pero ¿qué tal que alguien te diga de la vida del reino de Dios? ¿A dónde lo mandas? ¿Sabes a dónde lo tienes que mandar? A la iglesia donde tú estás. Ahí le tienes que sugerir, ve a la iglesia, porque la vida de los hijos del reino está ahí. Entonces cada vida tiene su propia ley. La vida del hombre sin Dios también tiene una ley propia. Ve cómo están actuando los gobiernos y la gente cómo actúa. Tienen su propia ley, pero el reino de Dios también tiene su propia constitución. Ahí están las bienaventuranzas, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. En Lucas aparece otra parte también. Entonces, ¿qué es el pecado? Pues una ley que controla nuestros miembros. Romanos 7:23. Entonces, ¿qué nos dice aquí la Biblia? Que en nuestro interior hay algo que nos obliga a pecar, a cometer el mal, y este algo es el pecado. Y ese pecado tiene que ver con la naturaleza del diablo. Escuche eso, que está en este cuerpo y en tu cuerpo y está ahí en tus miembros. Naturaleza del mismísimo diablo. Pero ahora, como somos hijos de Dios, también la naturaleza de Dios está en nosotros.
Entonces tu alma, tu pensamiento, tu mente, que es parte de tu alma, tiene que decidir por Dios todos los días. Todos los días. ¿Tú sabes por qué el pueblo de Israel, sabes en qué mes se celebró la Pascua en Israel? ¿Quién sabe? Sí saben, pero no quieren hablar, ya vi que sí saben. Te voy a tener que preguntar a ti también, hermano, que veo que sí sabes. ¿En qué mes se celebró la Pascua para el pueblo de Israel? No me falles. Esfuérzate y sé valiente. ¿Alguien sabe acá? ¿Ok? Yo te lo voy a decir. En el mes de Abib. El mes de Abib. ¿Y sabes lo que quiere decir el mes de Abib? Bueno, si no sabes qué es el mes de Abib, menos vas a saber qué quiere decir Abib. Pero yo te digo con todo gusto, yo tampoco lo sabía, pero ya lo sé, lo averigüé y lo sé. El mes de Abib obviamente es el primer mes del calendario judío, del calendario de Dios, pero la palabra Abib quiere decir renuevo, algo que florece nuevamente. Y hablando de la Pascua, si un día hablamos de la Pascua, te vas a enterar, si una vez Dios te alumbra esa parte, te vas a enterar, escucha esto que te voy a decir, que cada vez que tú despiertas en la mañana después de haber dormido tus horas que duermes en la noche, es como una Abib para ti, un nuevo florecer. Ahora, este va a ser un nuevo florecer si tú decides ir a la presencia de Dios antes que cualquier otro lugar. Es como si nacieras otra vez, si comenzaras otra vez. Hay un ruido ahí. Gracias. Entonces, vemos esto, ¿no? Que el pecado es una ley que controla a nuestros miembros y que en nuestro interior, según lo que dice el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, hay algo que nos obliga a pecar, dice acá, y a cometer el mal. Y entonces, este algo es el pecado. Ahora, si queremos ver claramente la diferencia entre el pecado y los pecados, bueno, hay una porción de las Escrituras que debemos considerar. Y esto te lo dejo para que tú lo estudies. A ver, no sé si pudieran hacerme el favor de no hacer ese ruido. No sé quién es, pero gracias, mi hermana. Les agradezco esto. El capítulo del libro de los Romanos, en los primeros, ya chilló, ¿verdad? El niño necesita su ruido. Son los primeros 8 capítulos del libro de Romanos. En esta parte, si quieres darse la hermana, prefiero el ruidito para que no se saque donde el niño. Dele su botellita si quieren. Finalmente los niños mandan, ¿verdad? A los papás. Por eso de repente le decimos, ay, eres el rey. Y dice, pues sí, nos traen de esclavos a los padres. Hacemos lo que ellos dicen. Entonces dice acá, lo que no quiero hacer eso hago porque hay una ley que me obliga a hacerlo. Entonces, los primeros 8 capítulos en Romanos, es la tarea que te quiero dejar, nos hablan del significado completo del pecado. Ahí habla en singular, el pecado, el pecado, el pecado, el pecado. Creo que al principio te dije al revés, pero es así, el pecado, los primeros 8 capítulos de Romanos. Y es como la característica sobresaliente. Y a ver, espérame, no son los 8 primeros capítulos, son del capítulo 1 al capítulo 5 y es específicamente hasta el versículo 11. De esta parte, la palabra pecado ahí se menciona, pero, perdón, ya me secamos aquí, déjame rectificar esto. La palabra pecados aparece ahí primero y luego la palabra pecado aparece después. Y esto nos enseña aquí en Romanos que el pecado tiene que ver con la fábrica de pecados que somos tú y yo, y los pecados tienen que ver con los actos que llevamos, con nuestra conducta, con nuestro hablar, con nuestros pensamientos, es decir, es lo que resulta de esta fábrica. Ahora, si tú y yo hemos nacido de nuevo, entonces debe haber un fruto diferente. Debe haber un fruto que sea para vida eterna, debe haber un río de agua viva que salte para vida eterna y bendiga a los demás y salpiques a los demás de la vida de Dios. Y es algo glorioso, pero como no somos perfectos, tenemos que ir siendo perfeccionados poco a poco, pero no debemos dejar de poner nuestro corazón en las cosas de Dios para que
cada Aviv que tengamos en nuestro despertar en Cristo cada mañana pueda florecer la vida de Dios. Amén. Qué importante es eso. Así es que esta palabra pecado está aquí en la escritura en Romanos, en una parte del capítulo 5 no sé si al 8 o algo así. Ahí lo estudias tú, ahí velo, apártalo, te va a ayudar una concordancia. Ahorita no traigo el dato exacto porque estoy viendo aquí los versículos, pero ahí lo checas. Ahora, esta epístola a los Romanos nos muestra qué clase de persona es el hombre delante de Dios. Yo todavía no puedo comprender a aquellas personas que siempre se ponen como victoriosos. Qué bueno si son victoriosos, pero la mayoría de las veces no es así como lo pintan, porque todos necesitamos pedirle perdón a Dios, creo yo, todos los días, todos, seas quien seas, no importa si eres Billy Graham o eres quien seas, no sé, algún famoso que tú conozcas por aquí. O sea, necesitamos pedirle perdón a Dios por tantas cosas cada día, por esa naturaleza que está ahí. Así es que necesitamos saber qué clase de hombres somos delante de Dios, y esto la Escritura nos lo dice, y la Biblia en esta parte de Romanos nos enseña esto, que el hombre es un pecador. Eso nos enseña la Biblia. Por eso bajo Jesucristo, amén. Entonces el pecado se refiere a la vida que tenemos. Antes del capítulo 5, versículo 12, no hay mención de que lo muerto reaviva, no se avive, pero el problema ahí no es que uno necesita ser avivado, sino que los pecados individuales se han cometido y necesitan ser perdonados. Yo no puedo estar avivado si estoy lleno de pecados. Y mira, hermano, tenemos una sola vida para confesar nuestros pecados, no la desperdicies. Algún día te tienes que meter en la presencia de Dios y que el Espíritu Santo ilumine tu corazón, y ahí aquello que no hayas confesado lo vas a tener que confesar para sanar tu alma y tu espíritu y sanar tu vida espiritual. Si no lo haces así, en aquel día te van a salir por allá los pecados, y si no están confesados nos va a ir como en feria, porque tú ves a Cristo como juez y te da miedo. Tú ves a Cristo con los ojos como llama de fuego y como espada que penetra hasta no sé dónde, y dices, ay, nanita chula. O sea, ya el Señor no es el corderito que vino a morir manso en manos de sus matadores. No, ya no. Él viene de otra manera. Él viene como el juez justo de Dios a juzgar a los vivos y a los muertos, y va a juzgar a su iglesia y va a juzgar a los que no son su iglesia también. Él es el juez de toda la tierra. Y tú y yo tenemos que estar preparados para dar cuentas de nuestras vidas delante del Señor en aquel día. Esto a mí me pone a temblar y decir, Señor, ayúdame a tener mucho cuidado desde lo que hablo hasta lo que pienso. Entonces aquí vemos algo fuerte y poderoso en nuestro interior, mis hermanos, que es una ley que está en nuestros miembros. La Biblia llama aquí el pecado. ¿Por qué? Porque nos obliga y nos arrastra. ¿A qué? Nos arrastra y nos obliga a cometer actos pecaminosos, o sea, los pecados. Y por eso existe la necesidad de ser liberados. Tenemos que ser liberados, ¿no? Entonces los pecados están relacionados con nuestra conducta. En la conducta se ve quiénes somos, cómo hablamos, cómo nos expresamos, qué pensamos, cómo vemos las cosas. ¿Quieres saber cómo es una persona? Déjala hablar tantito y te vas a dar cuenta quién es. Vela cómo actúa, porque ahí está reflejada quiénes somos, ¿no? Y la Biblia lo muestra por medio de esto. Entonces, la Biblia también nos enseña que necesitamos el perdón de nuestros pecados, y lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 26, 28 habla de esto, en Hechos 2:38, donde dice que se nos concedió el arrepentimiento, en el 10:43, etcétera, ¿no? Pero el pecado, mis hermanos, nos atrae y nos obliga a cometer actos pecaminosos. Eso es lo que quiero que quede bien claro. Así que la Biblia nos muestra que necesitamos ser librados del pecado. Romanos 6:18, fíjate qué interesante. Vamos ahí. Dice acá, dice,
y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Libertados o librados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Luego el 22 de ese mismo capítulo dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado o librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, ya esta vida de pecado ya ha sido librada por la gracia de Cristo, por la muerte de Cristo, por la sangre de Cristo, para que tú y yo podamos ser librados de una conducta que no conviene. Amén. Eso es importante que lo entendamos, muy, muy importante. Una vez que entendemos esto, podemos entender que necesitamos el perdón de los pecados y necesitamos poner nuestra vida así delante de Dios. Entonces los pecados son perdonados. No tanto el pecado, sino los actos pecaminosos. Nos damos cuenta que Dios perdona nuestros pecados, pero nos libra del pecado. O sea, tú puedes tener una vida que sea librada de pecar, de llevar actos pecaminosos. Tienes que aprender a ser prudente en muchas cosas. No seas de los que se esconden a orar con las hermanas. Ay, ¿qué están haciendo ahí en la oscuridad? Estamos orando, hermano. No seas bobo, no hagas eso. No lo hagas. O sea, no demos ocasión pues al pecado. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque Jesucristo, por medio de la fe, de su sangre derramada en la cruz y del perdón de los pecados, también nos libera del pecado. Es decir, podemos ya no pecar, o por lo menos no tener la intención de hacerlo como la teníamos antes. Que Dios nos ayude a todos, amén. Así es que esa es la razón por la cual se necesita ser perdonado, pero el pecado está dentro de nosotros y necesitamos ser librados de él. Entonces los pecados, los actos pecaminosos necesitan ser perdonados, pero la vida de pecado necesita ser librada o liberada por Dios. Entonces la Biblia nunca dice perdón de pecados, sino perdón de los pecados. Eso es una cosa interesante que está acá. Tampoco habla de ser libertado de los pecados, sino libertado del pecado y perdonado de los pecados. O sea, libertado de mí mismo. Tú te tienes que cuidar no de las demás personas, sino de cómo eres tú. Por ejemplo, si alguien llega y te ofende, ¿tú cómo reaccionas? A lo mejor reaccionas peor que el otro. Pero tú puedes ser librado de esa naturaleza pecaminosa al ser manso y humilde de corazón como Jesucristo. Y se va a oír difícil, pero la gracia de Dios está ahí, poniendo la otra mejilla o llevando la carga otra milla extra. O si te piden el saco, pues darles también la camisa. Entonces sí podemos ser liberados del pecado, pero los pecados son perdonados, los actos pecaminosos son perdonados y somos librados o liberados del pecado, o sea, de esta vida pecaminosa. Esas dos partes son muy importantes que las entendamos. Ahora, según las Escrituras, mis hermanos, se dice que el pecado está en la carne, mientras que los pecados están en nuestra conducta. O sea, el pecado está en la carne, pero los pecados están en la conducta, en lo que hacemos, en cómo nos conducimos, en cómo actuamos. Y hay gente que no puede parar de ser de una manera, ¿no? El apóstol Pablo en una de sus epístolas habla de aquellos que, pues que todo el tiempo están haciendo chistes y riéndose de todo y llega un momento en que es molesto y no se pueden parar. O sea, no saben cuándo parar, sino todos siempre están así. Y entre tanta cosa que hablan, de repente hablan cosas que no deberían de hablar. Entonces, hay gente sarcástica, gente criticona, gente juzgona, gente así. Ellos necesitan ser librados, pero necesitan ser perdonados por hacer eso y librados del pecado que está en ellos. ¿Y cómo es esto? Confesando los pecados y trabajando en nuestro ser para no dar más oportunidad a que se produzcan más pecados, por lo menos los menos que podamos hacer.
¿Se dan cuenta? Entonces el pecado es un principio en nosotros. El pecado es una vida, es un principio que tenemos dentro de nosotros. Y los pecados son aquellos actos que hemos cometido y que son actos en nuestro vivir, ¿no? Por ejemplo, pues la Biblia habla en muchas partes, ¿no? Quítese de vosotros toda amargura, la amargura es un pecado. Quítese de vosotros todo mal pensamiento, ¿no? Habla de los malos pensamientos, habla de la soberbia. Hay una lista en Corintios, hay una lista en Gálatas, hay una lista en Apocalipsis, hay una lista en el Señor. Dice el Señor, ¿de dónde salen los malos pensamientos? Dice, de vuestro corazón, de ahí salen, de su naturaleza. ¿Y qué es lo que sale de ahí? Los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, las avaricias, los engaños, todo sale de ahí. Necesitamos ser librados de eso. Y si llegamos a hacer algo que tiene que ver con eso, necesitamos ser perdonados por esos actos. Entonces, la manera de ser perdonados es confesándolos, arrepentirnos y creer en la sangre de Jesucristo y morir a eso. ¿Sí está claro eso o no? Espero que sí. Entonces, el pecado es una ley, mis hermanos, en nuestros miembros, dice ahí Romanos 7, ¿no? Los pecados, mis hermanos, son ¿qué? Son transgresiones, dice aquí el apóstol, que cometemos, y son actividades y son hechos reales. O sea, el pecado es muy claro, ¿no? El pecado es lo que somos y los pecados son las cosas, los actos que cometemos, ¿no? Esa es la parte que quiero que entendamos, porque es lo que les vine a compartir. Entonces, el pecado está en la esfera de nuestra vida, en lo que somos, mientras que los pecados están en la esfera de nuestra conciencia. Una vez que los cometes, la conciencia está ahí, tan. ¿Y por qué los cometí? No debía haber hecho, no debía haber dicho aquello. ¿No? Hay palabras que a veces decimos, que tú ves que matan a una persona y después en la noche te despiertas y dices, ¿por qué hice eso? La conciencia ahí te acusa. Y estás pensando y se te va el sueño y dices, no debía haber hablado eso, ¿para qué lo hablé? ¿Qué caso tenía haberlo dicho? No arreglé nada, nada más sería la persona, la lastimé o solté algo que no debía haber soltado. A mí me ha pasado, pero yo creo que a ti también. Si tú te peleas con tu esposa, con tu esposo, les hablo a los casados, ¿a poco te puedes dormir? Te duermes como gruñendo. ¿No? ¿Por qué? Porque no estás a gusto. Tienes que hablar y decir, perdóname por esto. O sentí que me ofendiste, vamos a arreglar esto. Algo, tienen que hablar para que descansen con la paz de Dios en el sueño. Pero si se duermen así todos pecaminosos, ¿cómo va a ser su aviv al despertar en la mañana? Va a despertar con la boca seca, todos amargados, sacados de onda. Me decía una hermana una vez en un curso de matrimonios que di en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Me decía, hermano, yo tengo una pregunta. ¿Es normal que el hombre gruña? Le digo, ¿cómo normal que el hombre? Pues sí, dice, mi esposo gruñe todo. Le digo, ¿por qué? ¿Cómo que gruñe todo? Dice, nos sentamos a comer, no hablan una palabra, y nada, dice, y dice, eso quiere decir que le pasemos la sal. Así, que así hablaba todo. ¿Qué cosa tan fea vivir con un gruñón así, no? Un día vayan a un restaurante así como el Denny's. ¿Hay aquí un Denny's? Sí, ¿verdad? Bueno, allá había antes Denny's y ahora hay Vips allá en México. Y otro que se llama, bueno, hay varios de ese estilo. Y tú llegas a ese restaurante y ves a los que son matrimonio, porque no se hablan, está viendo al techo, comen sin hablarse. No se hablan, no se dirigen la palabra para nada mientras están comiendo. Y de repente ves a un señor de 75 años con una joven, la joven le da de comer en la boca, él la besa, es la secretaria de ese señor, no es la esposa, por supuesto, y rete contentos los ves, pero a los casados no pueden hablarse. Una vez en un grupo de matrimonios les dije, a ver, pónganse de pie, tomen la mano de su esposa y véanse a los ojos, y todos viendo así, no se podían ver a los ojos los esposos. A ver, vamos a hacer ese ejercicio, ¿cuántos traen sus esposos aquí? ¿Quiénes son esposos? Levanten la mano. ¿Ahí están? No, ya la hermana ya vi que no quiere hacer ese ejercicio. Es difícil de repente, o sea, y ahí te das cuenta que hay ofensas, que hay sentires no buenos, que nunca se han pedido perdón.
Yo les voy a platicar algo que me pasó con mi esposa hace muchos años. Llegué yo de predicar de Ciudad Victoria, Tamaulipas, me acuerdo, en la noche. Llegué del aeropuerto a la casa y estaba entrando ya a la casa y Iglesias me está esperando y qué bueno que llegaste, no sé qué, ya nos acostamos, y apagamos la luz y yo estaba así con los brazos acostados y le digo, así como medio presumiéndole, ¿no? Pues si tienes algo contra mí, no, pues ahorita me va aquí mi esposa a bendecir y me va a abrazar, ¿no? Si quieres dímelo, si tienes algo contra mí, pero yo estaba seguro que no tenía nada contra mí. Y me dice, ¿de veras quieres que hablemos de esto con mi hijo? Eso se me secó la boca. Pues ya que le decía, le digo, sí, y que me empieza a decir, así, me empecé a meter en las cobijas. ¿Y saben qué reacción quería yo tener? Pues ahora yo te voy a decir lo tuyo. Pero entendí que por bocón me estaba pasando, pero además Dios quería que lo oyera. Entonces, a partir de ahí aprendí que de repente los matrimonios tenemos que hacer un ejercicio, porque hay mucho pecado en los matrimonios, hermano. Muchos pecados. Y tenemos que aprender a hacer un ejercicio. Debemos tomar de repente un tiempo para decirnos en qué nos hemos lastimado y perdonarnos. Eso es importantísimo. Algún día haremos un curso para matrimonios. Y cuando hablemos de la educación de los hijos y de muchas otras cosas, se van a dar cuenta que hay tantos detalles que tenemos que considerar que a veces no consideramos. Pero bueno, ese ya es otro tema. Entonces el pecado está relacionado, mis hermanos, con el poder de la vida que nosotros poseemos. Con ese poder de la vida que tenemos, el pecado está relacionado ahí. Y los pecados están relacionados con el poder de la conciencia. O sea, es ahí donde la conciencia te dice, y ya cuando los cometes ya no sabes ni qué hacer, etcétera, pues hay que confesarlos y ya. Entonces una persona es gobernada por el pecado en su vida natural, pero está condenada en su conciencia, obviamente, por los pecados que ha cometido exteriormente. Porque el pecado te condena. A lo mejor puede que tú quieras leer la Biblia y no puedas leer, no la entiendes, y no puedo, quieres orar, no puedes orar. Detente tantito y decir, Señor, indícame de qué me tengo que arrepentir, porque a lo mejor hay algo ahí que me está estorbando la entrada a tu presencia, a tu palabra. Amén. Y termino con esto. Del pecado, según lo que dice aquí la Escritura, debemos ser librados, pero de los pecados debemos ser perdonados. Entonces cuando tú dices Señor, Señor, líbrame del pecado, le está diciendo, líbrame de mí mismo. Líbrame de aquello que fabrica los actos pecaminosos. Y cuando ya los cometiste, tienes que pedir perdón. Amén. Entonces, el pecado está relacionado con la santificación y los pecados están relacionados con la justificación. Es decir, tu persona tiene que estar santificada para Dios, para ser librada de los pecados. Y cuando ya cometiste los pecados que no están relacionados con la santificación, esos están relacionados cuando pides perdón con la justificación, porque Jesucristo ya te justificó delante del Padre. Es decir, Él pagó por esos pecados, pero hay que confesarlos. Si no, es como si no hubiera pagado. ¿Te das cuenta? La actitud de arrepentimiento es bien importante. En cuanto al pecado, mis hermanos, uno tiene que vencer, es en nuestra propia naturaleza. Y en cuanto a los pecados, uno debe tener paz en el corazón. Entonces uno tiene que vencer y tenemos que tener paz porque ya están perdonados. Y tenemos que decir, Señor, gracias porque no fui atraído a aquello. Gracias porque aunque hubo una situación en la que yo podía decir algo que no debía decir o hacer algo que no debía hacer, no lo hice porque fui librado, aleluya. Somos santificados, somos de Él. Eso es una gloria preciosa. Y en cuanto a los pecados, tenemos que tener paz en el corazón porque tenemos paz para con Dios cuando nosotros somos perdonados de nuestros pecados. Qué gloriosa cosa. Así es que creo que esto es algo muy claro. Hay mucho que hablar de esto con muchos detalles desde otro ángulo, pero le voy a parar con esto porque creo que esto se nos puede quedar bien grabado. Que tenemos una naturaleza de pecado y tenemos los actos pecaminosos que esta naturaleza puede llevar a cabo. El Señor nos libra de la naturaleza pecaminosa, pero nos perdona los pecados que hemos cometido cuando los confesamos.
Uno tiene que ver con la santificación, Dios nos apartó para Él, y otro tiene que ver con la justificación, en donde Jesucristo derramó su sangre para justificarnos. Padre, te damos gracias por tu palabra santa. Te damos gracias, Señor, porque ahora podemos entender de qué se trata la salvación, Señor. Padre, ayúdanos a caminar contigo de tal manera que seamos librados de nuestro pecado y que podamos confesarte todos nuestros pecados. Tú nos has santificado y nos has justificado. En tus manos están nuestras vidas, Padre, y te damos gracias por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Amén.